Bon dia. Anem a començar el plenari extraordinari convocat per al dia d'avui amb un únic punt de l'ordre del dia. Es tracta d'una moció de l'alcaldia sobre la condena a l'actitud dels grups que insultaren i amenaçaren a membres de la corporació i altres ciutadans durant la celebració institucional del 9 d'octubre. A aquesta moció de l'alcaldia s'acaba de presentar per la portaveu del Partit Popular una esmena a la totalitat, és a dir, canvia l'argumentació i la proposta dels assumptes que se someten a l'aprovació del ple. Per tant, en primer lloc, n'hi ha que defensar aquesta moció, intervencions i votació sobre la mateixa. Paraules, per tant, al respecte de l'esmena presentada a última hora. Gracias. Sí, cierto, como ha dicho el secretario, el Partido Popular acaba de presentar una enmienda a la totalidad de la moción presentada por alcaldía. Sí que es cierto que ha sido a ultimísima hora, por tanto no entenderíamos que el alcalde pidiera dejara un tiempo prudencial para poder estudiarla, pero bueno, decide el inicio del pleno. Yo creo que la mejor manera de resumirla en esta primera intervención sería dar lectura a la misma para que la gente que está aquí en el salón de plenos y la que nos escucha tengan conocimiento de lo que pretendemos con esta enmienda. Y la enmienda dice así: motivación. El día 9 de octubre es el Día Oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos del año 2013, el Ayuntamiento de Burjasot organizó una procesión cívica para homenajear la figura del rey Jaume I, en el que participaron algunas entidades del municipio. En la moción presentada por alcaldía se refieren unos hechos acontecidos en dicho acto que, de ser precisos y a tenor del carácter que se les imprime en la moción, no es el Pleno de la Corporación el foro competente para darles el trato adecuado, dado que estaríamos ante la presunta comisión de infracciones penales. Tampoco en la moción se concretan con precisión dichos hechos, ni al Grupo Popular le consta la presencia ese día de grupos organizados que se convocaran con dichos fines ilícitos, siendo lo reseñable la conducta irrespetuosa de algunos asistentes para con determinados miembros de la corporación y la utilización de símbolos no acordes a nuestras señas de identidad. La prudencia, por tanto, en el tratamiento de lo acontecido nos obliga a formular la presente enmienda, suprimiendo el segundo párrafo de la parte expositiva, dada la imprecisión, inexactitud y falta de rigor de algunas afirmaciones contenidas en la misma. Y, por otra parte, dado que la procesión cívica es un acto de carácter institucional, al ser organizado desde el consistorio municipal, debe ser escrupulosamente respetuoso con la legalidad vigente. Y, por supuesto, dado que se trata de la festividad de nuestra comunidad autónoma, con nuestro vigente Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio. En su artículo 5, apartado 1, el Estatuto establece: la tradicional señera de la Comunidad Valenciana está compuesta por 4 barras rojas sobre fondo amarillo coronadas sobre franja azul junto al asta. Por ello, consideramos que desde el consistorio, para el desarrollo de los actos conmemorativos que con carácter institucional se puedan organizar en lo sucesivo, se deberá promover y permitir únicamente la exhibición y el uso de aquellos símbolos que nuestro estatuto considera que nos identifican como valencianos, la tradicional señera. Y ello en pro de la convivencia pacífica y en aras de evitar innecesarias provocaciones y confrontaciones por la utilización de otros iconos o símbolos no acordes a lo establecido en nuestra normativa autonómica, que acabaron desluciendo el acto programado el pasado 9 de octubre en homenaje a los valencianos y a la figura del rey Jaume I el Conqueridor. Por todo ello, el Grupo Popular somete para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la Corporación las siguientes enmiendas. Sustituir la parte expositiva y dispositiva de la moción de alcaldía proponiendo el siguiente texto alternativo. Moción. El día 9 de octubre es el Día Oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos del año 2013, el Ayuntamiento de Burjasot organizó una procesión cívica para homenajear la figura del rey Jaume I, en el que participaron algunas entidades del municipio. Dado que la procesión cívica es un acto de carácter institucional, a ser organizado desde el consistorio municipal, debe ser escrupulosamente respetuoso con la legalidad vigente y, por supuesto, dado que se trata
de la festividad de nuestra comunidad autónoma con nuestro vigente Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/82 de 1 de julio. En su apartado 5, apartado 1, el Estatuto establece la tradicional señera de la Comunidad Valenciana está compuesta por 4 barras rojas sobre fondo amarillo coronadas sobre franja azul junto al asta. Por ello, consideramos que desde el Consistorio, para el desarrollo de los actos conmemorativos que con carácter institucional se puedan organizar en lo sucesivo, se deberá promover y permitir únicamente la exhibición y el uso de aquellos símbolos que nuestro Estatuto considera que nos identifican como valencianos, la tradicional señera, y ello en pro de la convivencia pacífica y en aras a evitar innecesarias provocaciones y confrontaciones por la utilización de otros iconos o símbolos no acordes a lo establecido en nuestra norma autonómica que acabaron desluciendo el acto programado el pasado 9 de octubre en homenaje a los valencianos y a la figura del rey Jaume I el Conqueridor. Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, en lo sucesivo, en el desarrollo de los actos institucionales organizados desde el Ayuntamiento con motivo de la festividad del 9 de octubre, solo se permitirá el uso y la exhibición de los símbolos que el vigente Estatuto de Autonomía considera como nuestras señas de identidad. En el caso de la bandera, nuestra tradicional señera. En el caso de los himnos, se reproducirán el de Burjasot de Juan José López Laguarda y, en todo caso, el himno regional del maestro Serrano. Segundo, la Corporación Municipal condena las actuaciones de aquellos asistentes a la procesión cívica del pasado 9 de octubre que intentaron provocar la confrontación, bien exhibiendo símbolos no acordes con nuestras señas de identidad o bien faltando al respeto a los demás asistentes o a miembros de la corporación, intentando alterar el normal desarrollo de los actos programados. Burjasota, 21 de octubre de 2013. Moltes gràcies. Alguna paraula més sobre l'esmena a la totalitat? Sí, moltes gràcies i benvinguts i benvingudes a este plenari extraordinari. Bé, nosaltres creiem que la redacció de la moció que avui presentem a la seva aprovació per a este plenari és tremendament exquisita a la realitat que va succeir el 9 d'octubre així a la plaça de l'Ajuntament. Evidentment, nosaltres no anem a compartir i des luego anem a defensar un vot negatiu per l'esmena a la totalitat del Partit Popular per 3 raons, bàsicament. Ja parlarem de més raons si tenim que parlar-les en el contingut de la moció oficial. Una és, com molt bé ha dit la portaveu del Partit Popular, que, i me puc corregir el senyor Tino Marero, que és el que m'ho ha donat, però crec que ha sigut 4 minuts abans de les 12:30 se'ns ha donat aquesta moció. Evidentment, una moció que vulgui ser buscada o en la qual es busque el consens de totes les forces polítiques del consistori no se presenta 4 minuts abans del plenari quan el Partit Popular, o molt m'equivoque, però tenen aquesta moció d'alcaldia des del dijous de la setmana passada. El segon és perquè trobo que la moció que presenta el Partit Popular el que genera de més és més incertesa, incertesa jurídica. Per tant, nosaltres, com no és el foro, com molt bé diu en algun moment de la seva moció, ella se pretén esgrimir que no és este foro l'adequat per a fer aquest tipus de condenes, jo el que sí que sé és que este foro no té competències sobre determinats aspectes que la moció del Partit Popular esmena. Per tant, quan toqui defensar-la, ja la defensaré. I perquè, evidentment, tampoc ataca el problema ni va a l'arrel del problema que ara, quan entrem en el contingut de la moció, entrarem a debatre en ella. Moltes gràcies. Sembla que tenim problemes en el sistema informàtic. Per tant, cada un dels portaveus que vulgui utilitzar la paraula haurà de connectar-se el seu i després desconnectar-lo perquè si no, no podrà ser alternatiu. Alguna paraula més sobre la qüestió de l'esmena? Sí, gracias. A ver, en relación a lo que ha manifestado el portavoz del bloc, es verdad que la enmienda se ha presentado a ultimísima hora, pero tampoco se ha convocado a la Junta de Portavoces por parte de la Alcaldía para
para buscar ese consenso en la moción que ha presentado la propia alcaldía. Si hablamos de cortesía en el tema de los plenos, yo también quiero recordar ahora que nosotros en este momento, el Grupo Popular tiene una vacante que no se ha cubierto todavía al formularse la renuncia de un concejal en el pleno pasado y que, pese a estar ya la credencial, nos consta que la Junta Electoral ya ha designado, ya ha aprobado la sustitución, no se ha producido todavía. Entendemos que eso es una falta de cortesía también por parte de la alcaldía, al grupo, de haber convocado un pleno sin que tomara posesión el concejal que entra a sustituir al que formuló la renuncia. Y también tenemos que decir que esta moción se podía perfectamente haber presentado en el pleno ordinario, incluso porque aunque siempre se ha dicho que los concejales tienen permiso retribuido para asistir, y por la hora en que se ha convocado este pleno, volvemos a decir lo que siempre decimos, estas personas se han dejado el trabajo y se podía haber perfectamente debatido en el pleno ordinario e incluso facilitar al público en general el que pudiera asistir, que a la vista está que el horario no es lo más oportuno para la ciudadanía para poder asistir al pleno. Yo, respecto a la enmienda y respecto al contenido de la moción, insistimos, el contenido de la moción, y solo hay que leérsela, es lo que hemos dicho antes, es totalmente impreciso, habla de infracciones penales, no se concreta nada, se habla de amenazas, violencia, acoso, injurias. Todo esto son posibles infracciones penales, no se dice de quién, ni se concretan. Y eso sí que nos parece peligroso, porque los que estuvimos aquí el día 9 de octubre, para nosotros los hechos no fueron así. Sí que es cierto, y lo hemos dicho en la enmienda, que sí que hubo faltas de respeto por parte de algunos asistentes, nosotros, el Grupo Popular y muchos vecinos que asistieron, ahí no había grupos organizados, y esta serie de hechos que se están diciendo aquí sin ninguna concreción y sin señalar a nadie, es decir, en general, generalizando, nos parece impropio de este pleno. Entendemos que si eso existió, que no fue la percepción de los que estábamos allí, pero si en algún momento algún asistente o miembro de la corporación recibió amenazas, acoso, injurias, insultos, todo esto se tiene que denunciar donde toca, no aquí. El pleno no puede precriminalizar. Estamos precriminalizando, estamos dando por hecho que se produjeron estos hechos y evidentemente ante esa tesitura el Partido Popular no lo podemos compartir, pero por una razón obvia. No somos quien, insisto, y mucho menos con esa abstracción y esa generalización. Por eso lo que pretende precisamente la enmienda, y ya ha dicho el portavoz del bloque, queremos añadir más crispación o agravar. No, precisamente lo que queremos es que se pongan los hechos tal cual ocurrieron o los que percibimos, a salvo de que si alguna persona fue víctima de estos hechos que se relatan, eso ya sabe lo que tiene que hacer y dónde tiene que acudir, pero que se reflejen los hechos que como tal los presenciamos todos, que sí que hubo efectivamente faltas de respeto, no las vamos a dejar de censurar, por supuesto, sí que hubo interrupción al discurso del alcalde, sí que hubo gestos obscenos por parte de representantes de un partido a representantes del Partido Popular, pero de ahí a infracciones penales no las vamos, y sí que hubo la utilización y la exhibición de símbolos que precisamente no son acordes con un acto institucional que representa el 9 de octubre, que es la festividad de la Comunidad Valenciana, que entendemos que los símbolos que se deben exhibir, por lo menos en lo que respecta al carácter institucional, sean los que establece nuestra propia legislación y nuestra norma principal, que és l'Estatut d'Autonomia. Gràcies. Alguna paraula més en el segon torn de paraules? Procedem, per tant, a la votació. Vots a favor d'incloure l'esmena? Vots en contra? L'esmena, per tant, no s'inclourà. En qualsevol cas, jo vull tranquil·litzar a la població
i especialment a la Casa de Castilla-La Manxa, si vol acudir en la bandera de Castilla-La Manxa, que no tinga cap problema, que podrà acudir com ha fet en alguna altra ocasió. I, naturalment, els símbols institucionals que s'utilitzen, s'han utilitzat sempre i s'utilitzaran, ja la població sap quins són els símbols oficials i, per tant, això ho mantindrem. I també me preocupa, vull tranquil·litzar a la gent perquè l'esmena del Partit Popular deia en todo caso el himno regional, mentre estiguem nosaltres, sempre sonarà el himno regional, no en todo caso. Per tant, passem a la moció. Senyor secretari, per favor, si pot llegir-la. La moció no s'ha aprovat per 9 vots a favor i 10 vots en contra. Vale. La moció... La moció de la alcaldía diu lo siguiente. Jordi Sebastià y Talavera, alcalde de Burjasot, al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97 del ROF, presenta para su consideración al Pleno la siguiente moción. El día 9 de octubre es el día oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos del año 2013, el Ayuntamiento de Burjasot organizó un paseo cívico para homenajear a la figura del rey Jaime I, en el que participaron algunas entidades del pueblo. Durante la celebración de este acto, grupos organizados se comportaron de manera violenta, insultaron e increparon a miembros de la corporación municipal y también a algunos de los grupos que participaron en el homenaje, sin que les importara la presencia de menores en ellos. Su actitud violenta incomodó a muchos de los presentes y deslució un acto que había de ser una fiesta y convivencia entre toda la ciudadanía. Estos grupos hicieron además un uso repugnante de la bandera valenciana, que debe ser un símbolo de inclusión y convivencia, esgrimiéndola como objeto de amenaza y acoso. Actitudes incívicas como estas son una grave amenaza para la democracia. Para hacerlo efectivo se propone el siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Burjasot condena la actitud de los grupos que insultaron y amenazaron a los miembros de la corporación y también a otros ciudadanos durante la celebración institucional del 9 de octubre de 2013 en Burjasot, así como la de aquellos que las defienden y animan, ya sean en las redes sociales o en cualquier otra tribuna pública. Burjasot, a 16 de octubre de 2013, Jordi Sebastià. Bé, com ha quedat clar, en la moció es tracta naturalment de condenar les actituds violentes. Es tracta de deixar clar al poble de Burjasot que entre una postura democràtica i una postura antidemocràtica, entre una postura de celebració i de festa i una postura de confrontació, la institució sempre va estar per el consens, per la tranquil·litat democràtica i sobretot per la garantia que els actes institucionals s'han d'efectuar dins d'un ordre. Òbviament, tota discrepància política no sols és tolerable, sinó que és necessària per enfortir la democràcia, però hi ha formes d'expressar-la adequades en els canals democràticament preparats per això. A més, comptem amb uns mitjans de comunicació actius, privats i públics, en els quals es pot participar, a banda de en la vida política normal. El 9 d'octubre, la passejada cívica, no la processó cívica és la que se fa al Cap i Casal de València. La passejada cívica que convoca l'Ajuntament en els últims temps amb la intenció únicament de fer un homenatge a Jaume I i de demostrar la valenciania del nostre poble, un poble que ha acollit a moltíssima gent que no és valenciana de naixement però que s'ha fet valenciana de voluntat, volia ser una festa. Volia ser una festa i volia retre homenatge a Jaume I, que en el 1238 va fer, com comenta sempre en les escasses paraules que diguen a l'acte, pot considerar-se la data de naixement del nostre poble al fundar el Regne de València. L'actuació d'aquests grups està comprovada per la policia local, que hagué d'intervindre, això és un fet i tots ho vam veure, que hagué d'identificar algunes persones. No tocava ni toca en cap moment utilitzar la violència, ni hagué espentes, ni hagué persones... Per favor, senyora, abandoni el plenari, immediatament. Sí, ja. Immediatament. No li tolera aquesta actitud irrespetuosa i aquestes cares i aquestes burles que està fent. Per favor, per favor.
per favor. Doncs bé, tal com estava comentant, es tracta de garantir això, que n'hi ha una tranquil·litat democràtica a l'hora de celebrar aquestes actuacions. Crec que és una oportunitat per a que tots els regidors que estem així, tots els grups polítics, se situem en un pol o en un altre, amb la gent que vol celebrar el nostre dia amb tranquil·litat i amb aquells que volen utilitzar-lo per a donar-se una certa publicitat, jo crec que molt negativa, i per a crear discrepàncies i violència entre la ciutadania. Per tot això m'agradaria molt sincerament que hi haguera un consens en la condemna. La moció es va presentar amb temps per a poder llegir-la tranquil·lament. Des del dimecres passat està a disposició de tots els regidors i regidores. Considere que era convenient fer un ple específic d'aquest tema perquè la ciutadania ha de tindre molt clara quina és la postura de l'Ajuntament i dels seus grups i per això s'ha convocat un ple extraordinari amb temps suficient perquè tots estiguem informats al respecte. Eixa és la postura, eixa és la voluntat, la de condemnar, com s'ha fet moltes voltes en aquest Ajuntament, condemnar les actituds violentes. Una altra cosa són els processos judicials que puguen vindre, però políticament les institucions tenim aquesta capacitat i jo crec que hem d'aprofitar-la i exercir-la. I per això es convoca el plenari i es redacta la moció. Paraules al respecte de la moció? Sí, gracias, señor alcalde. Tranquilidad democrática es acabar de expulsar a una persona que no ha hecho absolutamente nada. Es que yo no sé el concepto de tranquilidad democrática para usted lo que es. Mire, yo llevo aquí desde el año 99 de concejal. El anterior gobierno, o el anterior alcalde, mejor dicho, ha estado 24 años de alcalde. No era mi partido, era un partido rival. Y este señor ha estado 24 años. En estos 24 años yo creo que cada uno podrá calificar su gestión de unos de muy buena, otros de mala, otros de regular. Pero nunca en esos 24 años, y lo tengo que decir, y no era precisamente de mi partido, yo era su rival, ha pasado lo que está pasando en este pueblo desde hace 2 años que gobierna usted y lo que está pasando en estos plenos, que salimos a expulsión diaria de cada vez que hay pleno, o más o menos. Creo que el anterior alcalde expulsó solo una vez en 24 años a una persona. Pero es que la situación que se vive, que usted ha dicho violenta, es que es curioso que coincide desde su toma de posesión. Es que 2 días antes del 9 de octubre, al Partido Popular, por colocar 2 señoras en nuestra fachada, tuvimos ataque a la sede. Es que los que usted dice de violentos, dígame dónde estaban el 9 de octubre. En la plaza, insisto, lo que vimos, sí fue gente que en un momento dado hubo personas que fueron irrespetuosas, pero violencia, le vuelvo a insistir, nosotros no vamos a criminalizar a nadie, a perseguir a los vecinos como está haciendo usted. Usted recuerda que había una ley del anterior jefe del Estado, o dictador, digámoslo claramente, Franco, de malhechores y maleantes, que lo que hacía era precriminalizar, que la Constitución terminó con eso, que nadie se puede sancionar ni criminalizar ni eso sin un juicio previo, y usted ya está hablando de presuntos delitos aquí, sin concretar y sin decir, y de grupos organizados. ¿Pero qué grupos organizados, señor alcalde? Había un grupo organizado en esa procesión, y yo no hablo de Castilla-La Mancha, estoy hablando de los representantes de su partido, que hicieron gestos obscenos a todo el que se les miraba, y que en redes sociales nos dicen de lo malo lo peor. Y esos señores portaban la bandera que su partido, Cuatribarrada, que no es la valenciana, por supuesto, llevaban en la procesión cívica la bandera, portaban la bandera en representación de Bloc Compromís. Y ahora luego le diré lo que nos han dicho, lo que nos han dedicado al Partido Popular. ¿Quiénes son esos grupos? ¿Se refiere a esos? ¿Se refiere a esos? Claro que condenamos que se altere el orden, por supuesto. No se debe de alterar, no se debe de interrumpir discursos, no se debe de faltar a nadie al respeto. Y posiblemente en eso sí, y lo condenamos en la enmienda. Pero de ahí
a tratar de criminales, a gente que asistió con una señera en la mano el día de la festividad del 9 de octubre, señor alcalde, yo me parece de verdad que eso sí que es contribuir a la crispación, a la confrontación. Eso no es llevar a la tranquilidad democrática, y eso es, y se lo digo con todos los respetos, haber perdido el norte. Y estamos perdiendo el norte, o por lo menos usted. Y nos ha traído un pleno para llamar delincuentes a vecinos de Burjasot. Y no cuente con nosotros para eso. Tráiganos al pleno a hablar de muchísimas cosas que hay que hablar, y le puedo citar muchas: Burchatec, el servicios sociales, servicios de recogida, los silos. Podemos hablar de muchas cosas, pero no nos traiga a este pleno para denunciar a los vecinos de Burjasot. Porque yo lo que vi era vecinos de Burjasot. Usted habla de grupos organizados. Otra vez nos trajo este pleno para hablar de grupos organizados, y el juzgado de Paterna le dijo, en pocas palabras, váyase y déjenos tranquilos. También eran grupos organizados. Sobreseimiento libre. Sobreseimiento libre. Nosotros no vamos a hacer eso. Aquí hay una lista negra para no poder entrar en este pleno. De eso ya hablaremos, no en este pleno. Porque sí es verdad que existe esa lista. Una cosa es que usted expulse a alguien, que por cierto, no injustamente, sino cuando alteren el orden. Esta señora no ha hecho nada. Y una cosa es que usted expulse a alguien porque altere el orden en este pleno, y otra cosa es que no deje entrar. Y yo espero que esa lista realmente no exista. Porque no es que es ilegal y anticonstitucional. Es que es propio, y lo siento decirlo, de ese dictador que tuvimos aquí en España y de Corea del Norte. Y yo de verdad no quiero ni faltarle el respeto a usted, ni tomar un tono que no es eso, pero si hablamos de tranquilidad democrática, yo creo que el Partido Popular hemos presentado una redacción alternativa que creo que con eso sí intentábamos conciliar, y que pare ya la crispación que hay en este pueblo, que está provocada muchas veces por actitudes ególatras y delirios. Con todos los respetos, alcalde, si usted cree que lo tenga que retirar, suyos. Y sí que queremos tranquilidad, claro que la queremos. Yo quiero que mi sede no esté atacada la víspera del 9 de octubre por poner una señera, la bandera de nuestra comunidad, la que no presidía el acto institucional que usted organizó, que debería haberlo presidido. Por supuesto que a Castilla-La Mancha, con todos mis respetos, claro que pueden llevar banderas, pero el acto institucional tenía que estar presidido por nuestra Real Senyera. Muchas gràcies. Alguna paraula més en el primer torn? En qualsevol cas, una anotació. La senyera presidia l'acte institucional, senyora Cristina Subiela, al costat del retrat de Jaume I. Si vostè no la va veure, és que té algun problema. Pot veure totes les fotografies. Insistix, la processó de la Reial Senyera se fa al Cap i Casal, se fa a València. Respectem les tradicions, senyora Subiela. Nosaltres fem una passejada cívica amb un homenatge a Jaume I i amb la senyera presidint l'acte, com va poder veure tota la població. Sí, moltes gràcies. Anem a dosificar tanta informació que tenim que dir i en algun cas que contestar. Que se sàpiga, la passejada cívica en honor al rei Jaume I se va instituir en l'any 2011 a proposta de Compromís. Crec que la resta de forces polítiques de l'Ajuntament de Burxasot mai havien fet incisiu parlar d'aquest tema. Nosaltres ho vam proposar als nostres socis de l'equip de govern, van raonar, van veure pros i contres, absolutament tot eren pros, no trobaven cap contra, perquè tot això no s'ho imaginaven, així no ho van proposar i així no se va aprovar. No és cert que s'hagi produït aquesta situació en aquesta legislatura, perquè si de tots se'n recordem, en l'any 2011 i el 2012 la passejada cívica va ser absolutament tranquil·la i acorde als cànons que tenen que tindre aquest tipus de passejades o d'actes institucionals. Tinc que recordar-li a la portaveu del Partit Popular que fins i tot l'any passat, a sol·licitud d'una de les falles d'aquest municipi, varen demanar la paraula i l'alcalde cordialment se li va concedir. Sembla ser que tampoc deu d'haver-li agradat que això passara l'any passat. Però, efectivament,
Arribem al 2013, 9 d'octubre, dimecres, i a vista passada, degueren d'estar en actes absolutament diferents els portaveus, o almenys els regidors del Partit Popular i la resta de regidors que ahir assistirem. Quan nosaltres presentem aquesta moció de rebuig als actes que allí varen ocasionar, ho diguem de forma institucional i no parlem en cap moment de regidors de l'equip de govern, parlem de la corporació, perquè per a nosaltres els regidors del Partit Popular són membres d'esta corporació, el qual no sembla que tenim que tindre la resta de regidors quan la portaveu del Partit Popular s'adreça a nosaltres o intenta defensar determinades actituds que, des de luego, al partit que ella representa no se li ataca o no se li diu res, però a la resta, menys bonicos i guapos, es poden dir de tots. Sembla ser que no va ser en esta passejada cívica del 9 d'octubre, on quan els representants de la coalició Compromís que portàvem la careta i eren portades per dos menors d'edats, fills de puta, cabrons e hijos de la gran puta, va ser lo poc que ahir se va escoltar. Sembla ser que només ho varen escoltar determinades persones ahir assistents, perquè sembla ser que almenys la portaveu del Partit Popular no va tindre que escoltar res. Nosaltres, i jo parlo com a coalició Compromís, rebutge tot tipus d'acció violenta o que siga incitada a la violència per part de qui siga, i torno a dir-ho, de qui siga. I en aquest to està feta la moció que així se presenta. Una moció institucional, reconeguent el respecte a tots els regidors que estem així. Jo me quedé bocabadat, assombrat, escoltar parlar de tranquil·litat democràtica i que això està passant només des de l'any 2011, el qual és absolutament fals, per no ser més grosser que no ho seré, evidentment. No com determinades tècniques de la portaveu del Partit Popular, que sin querer lo digo y después te pido perdón, però cada un té les seues formes de fer polítiques i de dir les coses. Sembla ser que estiguérem en actes absolutament diferents, perquè nosaltres sí que vàrem veure la Real Senyera, la que establís l'Estatut d'Autonomia, encapçalant l'acte institucional de l'Ajuntament. Jo no sé en quina marxa cívica estigueren vostès, o almenys vostè, perquè la senyera, amb tots els requisits que estableix l'Estatut d'Autonomia, sí que em va encapçalar la comitiva oficial a la que vostè i cap membre del seu grup se va voler sumar, evidentment fent un acte de partida que té tot el dret del món a fer-lo. Quan arribarem a la plaça de l'Ajuntament, la plaça Emilio Castelar, quan se n'anaven ficant la resta, els regidors, a mesura que anàvem arribant, i com no podia ser d'una altra forma, amb la figura del rei Jaume I i amb tots els requisits i els símbols que estableix l'Estatut d'Autonomia, com no podria ser d'una altra manera. Sembla ser que només ho varen veure una resta de gent i part de la policia local, que així va tindre que identificar a determinats ciutadans, es varen produir grits, insultos i tal. La portaveu del Partit Popular sap que sota el parany de la llibertat d'expressió, moltes d'aquestes actituds, malbé que li fota a uno, perquè a uno no li agrada que li diguin el que li tinguin que dir, però va en el sou, i esto és com tot. Jo no l'he insultat. Bé, com dia, quan s'arribaren i se classificaren, he dit que cada un pot assumir que li insulten, perquè això va en el sou, puc assumir-ho, però també tinc el dret a dir que no m'agrada. Per què? Perquè tot i que estiga sota el parany de la llibertat d'expressió, que és el que he dit, no sé què haurà entès vostè, he dit que això va en el sou. Però per això tenim els mecanismes democràtics i per a fer política, que en última instància sembla que s'oblidem d'allò que som polítics. I qui tinga que anar on tinga que anar, les forces jurídiques, si consideren que té que tindre l'entitat com per a que estiga considerat algun tipus delictual, que ho faça. Però jo políticament no puc deixar de rebutjar aquest tipus d'actituds, però no només aquest dia, sinó també els que alienten i tiren gasolina al foc per apagar-lo. Perquè vindre així a dir que vostès no sabien que s'estava organitzant el que sembla ser que se va organitzar quan regidors, repetisc, regidors no militants, que també, regidors del seu partit, sentats en este consistori, membres d'esta corporació,
participen de forma molt activa, fins i tot amb expressions de allí estaremos, no us preocupéis, etc., doncs clar, jo li tinc que demanar, li tinc que fer una reflexió, senyora portaveu. No tenim que estar parlant del mateix Partit Popular, perquè ja li dic, quan regidors que vostè representa i encapçala en esta sala sí que manifesten que allí estaremos i que allí nos veréis, doncs jo tinc que donar a entendre, que evident sabien, o almenys podien intuir, quan mínim, allò que anava a succeir. Però en qualsevol cas, com tenim un segon torn de debat, i jo penso que vostè tindrà que dir moltes més coses de allò que jo puc dir, en el segon torn de debat podrem parlar més llarg i temps. Moltes gràcies. Moltes més coses, però de forma concreta, perquè sabem que el segon torn és de 5 minuts. Alguna paraula més en el primer torn? Algun regidor, regidora, desitja utilitzar el segon torn? Sí? No. Sí, al portavoz del blog. A ver, la señora estaba en la plaza, pero no presidía la comitiva, por puntualizar. No presidía, pero bueno, yo para mí o para nosotros no hubiera estado de más. Un tabalet y una dolçaina y la señora, perfecto. Pero no estaba, era puntualizar. Aquí en la plaza sí, en la comitiva no. Que usted hable de concejales del Partido Popular, pues bien, vamos a hablar de lo que antes he dicho yo, no voy a repetir, sino voy a añadir. Y ahora me refiero a sus compañeros, porque usted habla de los míos. Yo no quería entrar a tanto ni a eso, pero ya que entramos, entramos. ¿Usted le parece, no sé si hablamos del mismo acto de ese día, el mismo lugar? Pues yo se lo digo, esto. Este señor, estos 3 señores que representaban a su partido y que portaban una cuatribarrada, cosa que ya no vamos a hablar de las banderas, que ya hemos hablado antes. Senyora Cristina, abans de continuar, si vol, li puntualitza que no eren de Compromís. No, representaban a Compromís. No, bueno, vostè pot dir el que vulgui, però no. Bé, vostè pot inventar la realitat. Jo li concrete per a que el seu discurs sigui més coherent. Llevaban el centro de flores de Compromís. Y eran familiares y parientes muy cercanos de los concejales, pero bueno, da igual. Y este señor tampoco representa Compromís, es secretario de Educación de Compromís. ¿Vale? Y este señor que pone skinhead en su camiseta, skinhead, que hace alusión a un grupo radical, que todos lo saben, que son los skinhead. Este señor, en Twitter, decía a unos señores de una página web, que todo es para que, no vamos a no mencionarla, no volem un alcalde catalanista. Decía, si tenéis un par de cojones, que salga el que ha subido, que me cago en sus muertos, ahora aquí delante de todos vosotros, hijos de la gran. Y a mí, me decía, si fuese Jordi, hubiese dimitido, solo de ver que en Burjasot hay gente así, asco. Yo no le he contestado, obviamente, no le he contestado, porque no es mi estilo esto. Pero voy más allá, usted habla de los compañeros concejales. Aquí hay un asesor, por cierto, está aquí ahora en este pleno, que ya lleva tiempo y que yo pues aprovecho ya este pleno para pedir que se destituya ya, ¿vale? Y digo el nombre, Manuel Lozano. Y este señor, en su Twitter, lo digo, aparte de llamarnos nazis al Partido Popular de vez en cuando, dice al respecto de los actos, cuando se revientan los actos institucionales, que es lo que nosotros hemos dicho que no se debe de hacer y que interrumpieron al alcalde. Pues este señor, que a su vez es profesor de la universidad, a mayor vergüenza, dice, por fin salieron los cojones, los alumnos paran la apertura de curso en la Politécnica de Valencia. Le parece muy bien que un acto institucional de la Universidad Politécnica de Valencia se consiga paralizar. Sí. ¿Vale? Y le parece bien llamarnos nazis y otras lindezas que nos ha dicho en Twitter a lo largo de este último tiempo. Yo no voy a repetir lo que he dicho antes. Yo censuro absolutamente todo. Y espero no, de verdad no sé cómo puede hablar de los concejales del Partido Popular y que el alcalde, que tiene la potestad de nombrar y cesar a los asesores, que todavía estemos, que no haga nada al respecto de este asesor. Pero es que ahora voy más allá y le pido al señor alcalde y a Emil Altur, ustedes nos han difamado estos días en la cadena SER, en los periódicos catalanes, ustedes
no tienen, ¿cómo diré yo?, no tienen reparo alguno en decir que el Partido Popular ampara grupos violentos y que somos de extrema derecha. Yo no sé si eso es querer tranquilidad democrática o qué. Yo lo único que les digo, espero que pronto y no tarde, porque mal si lo dicen vecinos y otros grupos, pero que el alcalde de este municipio llame al Partido Popular radicales y que amparamos la violencia, y que el señor Emilio Altura, el que acaba de hablar, el portavoz del blog, lo haga, y lo hagan y no digan que no, porque la difusión de una radio nacional como la cadena SER, periódicos catalanes y prensa local, y no tiene ningún reparo en decir semejante falsedad y calumnia, pues yo espero y aprovecho este pleno para pedirles públicamente que se retracten, que cesen de difamar al Partido Popular. Señora Subiela. Muchas gracias. ¿Queda un minuto? ¿Queda un minuto? No, per favor, si talla el micrófono. Gràcies. Alguna paraula més en el segon torn? Sí, moltes gràcies. Lo primer, i donat que la gent no està escoltant i ja veurà després el vídeo quan estiga penjat, jo tinc que informar que la comitiva de Coalició Compromís anava encapçalada per dos xiquets que són els meus fills amb un quadrat de flors taronja que representàvem a la sonrisa que tenim en el logo la nostra coalició. La fotografía que ha presentado así la portavoz del Partido Popular, que pregunte a quien tenga que preguntar, pero desde luego no representa a la comitiva que representa Coalició Compromís. Lo que pasa que como le ve molt bé que el Tajo pase, que el Pisuerga pase por Valladolid, y darrere, repetisc, darrere se ve la cara d'un dels meus fills, per ser menor d'edat, i fotografia no autoritzada per la meva part com a pare i tutor, el que no diu és que darrere, que va a la comitiva oficial de Compromís, és on se duia el logo de la nostra entitat. Però parlant així d'improperios i frases d'antologia, allà van unes quantes d'antologia, no dites per assessors ni personal aliè a esta corporació, no, regidors del Partit Popular de Burxassot, que diu: el alcalde accidental miente al decir que estaba el GAP y España 2000. Le ha dolido lo de hoy, cosa que me alegro. Deu de ser que com estigueren en una altra processió cívica o en una altra marxa cívica, pues no va tindre que veure allò que va succeir en la plaça. Però si volem arrodonir la paraeta, només tenim que anar-nos a unes declaracions esmenades per un, vaig a dir-ho bé, un exregidor fins fa 5 mesos, o 4, no estic segur ara, del Partit Popular que estava sentat així, que un dia al sendemà, no, el mateix dia, dia coses com: valientes HP. Se suele decir que la traición se paga con la mu.t. Ya va siendo hora de que los valencianos echemos a esta gentuza de nuestro pueblo, aunque sea a hostias. Bé, uno com encara és càndid i li agrada pensar bé, sobretot excompanys, per molt que siga del Partit Popular, vull que entendre que lo de HP té que ser la marca d'impressores de Hewlett Packard, dic jo. Lo de la mu.t vol dir que se deu d'arrodnar amb la Murta, planta tradicional valenciana on en Alzira n'hi ha moltíssim. I lo de que, aunque sea a hostias, deu de ser que com que alguns van a missa, pues dic jo que en la bienantesa de donar la pau, pues el Partit Popular o esta persona deu de justificar determinades actituds. Perquè si jo ho entenguera allò que a lo millor, però només dic a lo millor, esta persona, excompany d'este Ajuntament fins fa 4 mesos i que va gaudir de totes les prerrogatives pròpies com a regidor que es mereixia, si jo volguera entendre el que a lo millor ell vol dir, jo no sé el que podria passar, evidentment, però això, en el País Basc, per exemple, aplicant una llei nacional, este senyor estaria en el calabozo des d'aquest dia. Però, clar, estem així i sembla ser que tot allò que servisca per a degrinar o bé a este alcalde o a este grup o a este equip de govern per a la portaveu del Partit Popular deu de valdre. Ara bé, quan n'hi ha diferents actituds que intentem consensuar on
evidentment, la moció està a la seva disposició, és absolutament asèptica i transmitís tranquil·litat. L'única reacció de la portaveu del Partit Popular és, com he dit al principi, tirar més gasolina al foc. Moltes gràcies. Alguna paraula més? En segon torn, passem per tant a la votació. Una puntualització al respecte de la demanda de la portaveu del Partit Popular sobre la meva rectificació. El Partit Popular convocar una manifestació amb el grup d'acció violenta, el GAP i Espanya 2000. I això és el que jo vaig dir. La va convocar i, per tant, estava convocant una manifestació amb grups d'extrema dreta. Això és totalment cert, està en el cartell, està en les xarxes socials i si vostès s'apenediren després i rectificaren, quan ja estava la manifestació en marxa, miren exactament les coses que fan. La manifestació convocada en exclusiva per Espanya 2000 tingué el suport de regidors del Partit Popular i estan en les fotografies. Per tant, jo crec que les persones hem de ser responsables de les coses que fem i no de les que diuen que fem. Jo soc molt responsable de les coses que faig i dic i les assumisc, no d'allò que s'inventa que faig i dic. Bé, crec que la situació és complicada, però és la meva obligació apel·lar a un últim intent de consens. Com ha comentat la portaveu del Partit Popular, n'hi ha actituds violentes de tots els colors i de totes les parts, per desgràcia, i el text condemna els insults i els atacs a la institució, a l'Ajuntament i a totes les persones que participaren en l'acte, que volien participar amb la bona voluntat de celebrar el Dia dels Valencians i les valencianes. Per tant, no hi ha una postura sesgada en això. Naturalment, se condemnen també qualsevol altre tipus de violència. Al marge del text, òbviament, si el Partit Popular ha patit algun acte de violència en la seva seu, este plenari sempre l'ha condemnada i ho farà totes les voltes que calga, com se fa amb les seus dels diferents partits, fins i tot amb la seu de partits que no tenen representació municipal, perquè això sí que és, òbviament, un obstacle a la convivència democràtica, i de veritat que m'agradaria comptar amb el vot unànim dels presents, perquè crec que la moció només va contra els violents i a favor de la institució i d'una celebració pacífica del 9 d'octubre. Vots a favor, per tant? Vots en contra? S'aprova la moció, per tant, per 10 vots a favor i 9 en contra. Moltes gràcies.